Un cordial saludo para todos, deseando éxitos y bendiciones en cada una de nuestras actividades. Nos disponemos para hacer nuestra lección en este domingo 22º del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos la presencia del Espíritu Santo para que esta tercera persona divina nos abra la mente y el corazón, de manera que interioricemos y vivamos la experiencia de misericordia que Dios nos comunica con su palabra. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Iniciamos nuestra lección divina con el primer paso, que es la lectura. Y para ello tomamos el Evangelio que la liturgia nos propone para este domingo 22º del tiempo ordinario en el ciclo B. Buscamos en nuestros textos bíblicos el Santo Evangelio de San Marcos, capítulo 7, y lo vamos a leer en tres partes. Del versículo 1 al 8, luego tomaremos el versículo 14 al 15 y finalmente del 21 al 23. En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones, de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Entonces llamó de nuevo a la gente y les dijo: escuchen y entiendan todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, los robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Continuamos con nuestro segundo paso, que es la meditación, por lo que hablaremos brevemente del contexto y luego analizaremos unos detalles particulares. Recordemos que nos encontramos en este año leyendo el Evangelio de Marcos después de haber leído el discurso de pan de vida en el Evangelio de Juan. Y retomamos entonces la propuesta de humanidad de Jesús, que quiere llevarnos a la imitación del Padre Celestial a través de los actos y gestos de amor que deben brotar espontáneamente de la conciencia de ser sus hijos. En el capítulo 6 de Marcos, Jesús ya hizo saciar la multitud. Recordemos la pausa que tuvimos con el discurso del pan de vida. Y en la geografía de la teología que Marcos utiliza en su evangelio, vamos hacia el final del primer camino, que es la formación del discipulado. Esto es, ¿qué significa como tal asumir la personalidad y el estilo de vida de Jesús? En la escena de hoy nos encontramos con el encuentro de dos grupos religiosos con Jesús: los fariseos y los escribas. Los fariseos no son personas malas ni traidoras, ni tienen el significado que hoy tiene esa palabra. Los fariseos se caracterizaban por ostentar el título de ser los amantes de la ley, es decir, que en ellos encontramos el deseo ferviente de hacer hasta lo imposible por cumplir los mandatos. Su noción de justicia está anclada a un deseo de vivir al pie de la letra los preceptos que tanto Dios como el pueblo han formulado y construido a lo largo de su historia. Asimismo, los escribas son un grupo muy interesante, dado que en la época de Jesús no todos ni podían ni sabían leer ni escribir. Entonces los escribas tenían las competencias comunicativas necesarias para ser los redactores de la palabra.
Ellos tenían en sus manos la confianza del pueblo para plasmar en los rollos generación tras generación lo que Dios ha comunicado a lo largo de toda la historia. Como nos podemos dar cuenta, estas personas en sí no son malas ni son enemigos de Jesús. Antes bien, Jesús aceptaba muchas veces comer, caminar y dialogar con ellos. El problema de la escena de hoy es que estos dos grupos están tan aferrados a la letra, a la ley, que olvidan ver que por encima de la ley está la dignidad humana, que más allá del cumplimiento de preceptos está la esencia de Dios, que es su amor y su misericordia. Y estos grupos han convertido la relación con Dios en un pacto de cumplimiento de normas y no de una vivencia integral. En ese sentido hay que tener en cuenta en el Evangelio de hoy que hay una distinción de significados que pueden variar según las traducciones. Hoy el tema es lo impuro, y resulta que la impureza en el vocabulario bíblico se refiere a lo que es común, puesto que lo común no es santo, es decir, único. Para hacerlo más fácil de entender, si Dios es único, esto es, si Dios es santo, su pueblo debe ser único, es decir, que el pueblo debe ser santo. Si lo que los hijos de Dios hacen es común a los demás pueblos, entonces ¿cuál es su diferencia? ¿Qué distingue a un hijo de Dios de un pagano? Ahí está el punto de la impureza que los fariseos y los escribas reclaman a Jesús de sus discípulos. Ellos no le discuten a Jesús por sus obras ni por lo que dice, sino porque los discípulos no tienen un sello distintivo. Aún más, le reclaman el incumplir con los preceptos de la ley. Recordemos que en este punto las manos tienen un sentido más profundo y bello. Son el reflejo de las acciones y capacidades de la persona. Palabras más, palabras menos. Los fariseos y escribas preguntan a Jesús: ¿qué tienen las manos de tus discípulos de especial si son comunes? Esto es, si son iguales a las manos de quienes no tienen a Dios. La raíz de la impureza para ellos es que esas manos comunes están sin lavar, sin purificar, y le atribuyen la purificación a un elemento natural como lo es el agua, y no se dirigen a la acción purificadora de Dios. Si yo me lavo las manos, entonces soy puro. Y aquí nos preguntamos, ¿o sea que solo el agua puede purificarme y no hay nada más que me pueda hacer puro? ¿Acaso Dios no puede purificar a través de otras experiencias de vida? Hacia este punto nos quiere dirigir hoy Jesús. De hecho, Marcos contextualiza este ritual hasta la exageración del lavado de copas, jarras y bandejas. En este escenario Jesús los va a comparar con los hipócritas. Los escribas y fariseos preguntan: ¿por qué tus discípulos no caminan? Y démonos cuenta que en el texto griego aparece el término peripatesis, es decir, el caminar con o el caminar alrededor. ¿Por qué tus discípulos no caminan en la tradición? Ellos mencionan el camino porque en la teología de Marcos hay dos caminos: el camino de Jesús a Jerusalén y el camino de los hombres que está lejos de Jerusalén. Jerusalén es el culmen de la presencia de Dios, es su finalidad. El camino de los hombres está lejos de Dios. El camino que mencionan los escribas y fariseos es el de los ancianos, las tradiciones, las normas, las letras. Sería bueno que hoy, como religiosos, cristianos, católicos, seguidores de la propuesta de Jesús, nos preguntáramos: ¿qué vivo yo? ¿Enseñanzas humanas o la ley del amor divino? Jesús cita entonces a Isaías 29, versículo 13. El corazón está lejos. Se hace un énfasis en el cumplimiento de las doctrinas humanas y no en la palabra de Dios. La palabra hipócrita significa actor o actriz, es decir, una persona que se pone una máscara para representar un papel. Tantos trajes, vestuarios, escenarios, solamente para representar una comedia o una tragedia. Hoy en la iglesia encontramos muchos hipócritas, es decir, personas que se ponen máscaras y ornamentos en el templo, pero al salir se quitan la máscara para seguir en sus inmoralidades y los malos caminos. Como dice el refrán, el hábito no hace al monje. Hoy este evangelio nos confronta duramente el corazón, porque acá nos damos cuenta que Jesús no quiere que lleves una cruz o una camándula o una medalla o que publiques en tus estados el evangelio, oraciones o imágenes si no vives coherentemente con lo que dices creer.
Por ejemplo, quienes ejercen una vida sacerdotal o religiosa o una vida profesional que tiene como telón de fondo nuestra fe, podríamos preguntarnos, ¿facilitamos el camino de la fe a las personas o les exigimos arandelas y reglas simplemente para no salir de nuestra comodidad? Entonces Jesús llama a la multitud, hace una invitación universal. Nadie es impuro a los ojos de Dios. Nadie está por fuera de la misericordia de Dios. Nadie. Nada hay impuro de fuera que contamine al ser humano hacia adentro. Lo más interesante es la afirmación de Jesús. Lo que contamina es aquello que sale del mismo corazón del hombre. Lo que realmente nos hace impuros es lo que sale de nuestro interior. Y démonos cuenta que aparecen 12 acciones contaminantes, 6 que están en plural y 6 que están en singular. Las plurales son fornicaciones. Démonos cuenta que son varias las formas en que podemos denigrar y degradar nuestro cuerpo. Robos. ¿Cuántas veces no solamente robamos cosas materiales, sino que también le robamos la paz, el tiempo, la tranquilidad, la capacidad de comodidad que tienen las personas? Los asesinatos, démonos cuenta que son múltiples, o sea, no es solamente quitarle la vida física, está también cómo nosotros con nuestra desatención olvidamos la vida de la otra persona, cómo con nuestra lengua, con nuestras palabras asesinamos la vida de otra persona. Los adulterios, démonos cuenta que son varias las formas en que vendemos nuestro cuerpo, en que vendemos nuestros principios, nuestros valores. Las avaricias, el deseo de tener más, de acumular más, y dejamos de lado la providencia y la misericordia de Dios. Y las maldades, cuántas acciones son malas y salen de nuestro interior, y tras del hecho cuando hacemos algo malo nos ponemos bravos. Démonos cuenta que esas son acciones que están en plural y que nos afectan y que afectan la comunidad. ¿Cuáles son las singulares? El fraude, el decepcionarte a ti mismo. No es solamente decepcionar a los demás, no es solamente pensar en que los demás no se dan cuenta de lo que hacemos. Es la capacidad que tristemente hemos ejecutado para no ser lo que somos. El libertinaje, el no saber tomar decisiones, la envidia, ese deseo de tristeza y de rabia simplemente porque otra persona tiene algo que yo no tengo. La injuria, esa capacidad que aparece en el texto como blasfemia, es decir, el decir falsedades, el decir cosas malas de los demás. La insolencia y finalmente la insensatez, que es comparada a la estupidez, es decir, el hecho de no darle un sentido pleno a la propia vida. Por ello que este Evangelio nos ayuda a nosotros a purificar nuestro camino desde dentro, para que podamos transparentar en nuestro convivir cotidiano la misericordia y la presencia de Dios. Seguimos con el tercer paso de esta lección divina, que es la oración, por lo que a las siguientes palabras sumamos las que salen de nuestro corazón. Señor Dios, Maestro fiel que nos acompañas y nos guías, hoy queremos agradecerte por el bello don de la existencia, donde cada día se convierte en una oportunidad para poder ser mejores seres humanos. Te pedimos perdón porque a veces nos concentramos en la ley y olvidamos tu amor. Preferimos apegarnos a las exigencias y dejamos de lado las necesidades de quienes nos rodean. Ayúdanos, Dios nuestro, a purificar desde el amanecer nuestro corazón, que en cada mañana nuestro medidor e indicador sean las obras de amor, que la ley que dirija nuestros pasos sea tu evangelio. Asimismo, purifica nuestras intenciones y motivaciones, de manera que te amemos y sirvamos con un corazón sincero, y así nuestras manos se conviertan en bendición para esta sociedad que tanto necesita y reclama tu acción. Te pedimos que nos hagas dóciles a tu espíritu, para que siembre la semilla de la fe en nosotros y en nuestras comunidades. Amén. En el cuarto paso de la lección divina seguimos con la contemplación. Por ello, a nivel personal, tomo conciencia de purificar mi corazón y a nivel comunitario, revisar cómo es el trato a los demás. Como síntesis de la lección divina, primero ante Dios agradezco el don de mis manos. Segundo, contigo mismo, contemplo el obrar de Dios en mi vida. Tercero, con tus hermanos, experimentar los frutos de vida del Espíritu. Hemos llegado al quinto paso de la lección divina, que es la acción. Tu turno para aplicar lo leído, meditado, orado y contemplado. ¿A qué me invita la palabra?
¿Qué haré esta semana para cultivar lo que Dios ha hecho en mí? ¿Cómo ser fieles a la propuesta de Jesús? Ahora vamos a hacer de forma personal o comunitaria la lección a través de las siguientes preguntas. En la lectura, ¿qué dice el texto? ¿Dónde está Jesús? ¿Qué dice Jesús? ¿Cuál es la insistencia de Jesús? En la meditación, ¿por qué se habla de la purificación? ¿Para qué se mencionan las manos? ¿Por qué Jesús habla del corazón? ¿Por qué Jesús habla de las impurezas? En la oración, ¿qué le quiero decir a Dios desde lo leído? ¿Qué le ofrezco a partir de lo vivido? ¿Qué quiero pedirle a Dios? Y en la contemplación, ¿cómo vivo este texto? ¿Qué significaría para mí las manos, la purificación, la ley, el corazón, lo común, lo impuro? Terminamos nuestra lección en las manos de la Virgen María. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Muchas gracias por tu atención. Que Dios nos siga colmando a todos de bendiciones. No olviden suscribirse a este canal y compartir este video. Recuerden que la palabra de Dios se lee, se ora, se celebra y se vive en comunidad.